En este video vamos a revisar propiedades de logaritmo. En un video anterior habíamos revisado la propiedad de cuando el argumento es 1, de cuando el argumento es igual a la base y de cuando en el argumento tenemos una multiplicación. Ahora vamos a revisar la propiedad del logaritmo de la división o también el logaritmo de una fracción. La propiedad nos indica que cuando tenemos división en el argumento, esto es equivalente a la resta de dos logaritmos. Logaritmo de b menos logaritmo de c. Esto es equivalente para la división o la fracción. Asimismo, si yo tengo una resta de logaritmos, me puedo devolver a la división o fraccionar los dos argumentos. Por ejemplo, yo tengo el logaritmo en base 2 de 5 cuartos. Ocupando la propiedad, puedo separar esto como el logaritmo en base 2 de 5 menos el logaritmo en base 2 de 4. Si observamos, el logaritmo de 4 en base 2 se puede obtener, puesto que nos están preguntando 2 elevado a cuánto nos da 4. Por lo tanto, ese resultado es 2. Finalmente, esto nos queda como logaritmo de 5 en base 2 menos 2. Otra propiedad que vamos a revisar es el logaritmo de una potencia. Esta propiedad nos indica que el exponente en el argumento va a multiplicar al logaritmo. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 3 de 9 elevado a 5, la propiedad me indica que 5 va a multiplicar al logaritmo en base 3 de 9. Este logaritmo de 9 en base 3 se puede calcular porque nos están preguntando 3 elevado a cuánto nos da 9. Ese resultado es 2. Por lo tanto, esto se reduce a 5 por 2 y eso nos da 10. Ahora vamos a realizar un ejercicio aplicando las propiedades combinadas de multiplicación, división y potencia. Vamos a tratar de descomponer el logaritmo en base 2 de 18. Para eso podemos comenzar diciendo que 18 es equivalente a la multiplicación de 2 por 9. Luego, que ese 9 se puede escribir como 3 por 3 o si queremos como 3 al cuadrado. Tengo una multiplicación en el argumento, por lo tanto, esto nos queda como logaritmo de 2 en base 2 más logaritmo de 3 al cuadrado en base 2. Acá se nos presenta la propiedad de que la base es igual al argumento, por lo tanto podemos reducir eso a 1. Y por otro lado, acá tenemos la propiedad de logaritmo de una potencia, en donde sabemos que el exponente, que es 2, va a multiplicar al logaritmo. Y por tanto, podemos decir que el logaritmo en base 2 de 18 es igual a 1 más 2 logaritmo de 3 en base 2. Otra opción es que nos pidan reducir una expresión. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 6 más logaritmo en base 3 de
8 menos logaritmo en base 3 de 4. Acá podemos decir, todos los logaritmos son de base 3, así que puedo aplicar propiedades de suma y resta. Recordamos que para la suma de logaritmos se define la multiplicación en el argumento, vale decir 6 por 8. Y para la resta de logaritmos se define la división o el fraccionamiento. Por lo tanto, al haber una resta, quedaría partido por 4. Esto nos va a dar equivalente, si resolvemos en el argumento, a logaritmo de 12 en base 3. Si tuviéramos la suma de logaritmo de 5 más logaritmo de 4 más logaritmo de 2, podemos reducir aplicando la propiedad de que la suma de los logaritmos equivale al logaritmo de un producto, de una multiplicación, que multiplicamos los argumentos, 5 por 4 por 2. Y esto es equivalente a 40.